Cordial saludo, doctora Manuelita Hernández y compañeros doctorandos. Mi nombre es Eduardo Marín y junto a mis compañeros Yaisa Polanía, Alejandra Perdomo y Sergio Cortés tocaremos el tema de la eficacia y la eficiencia, un análisis crítico de herramientas clave para la gestión del cambio en contextos educativos. Veremos que eficacia y eficiencia no son lo mismo, no son sinónimos, y que las herramientas clásicas de gestión del cambio deben leerse con un contenido crítico cuando se aplican a escuelas y universidades, porque estas tienen una cultura organizacional muy diferente a las de una empresa. Entonces, por primera parte, podemos ver que Robbins plantea que el desempeño organizacional se evalúa en dos ejes distintos. Primero, la eficacia responde a que si se logran las metas en una escuela. O sea, esto significa preguntarse si el cambio realmente mejoró el aprendizaje o la práctica docente. Por otro lado, la eficiencia, en cambio, mide la relación entre recursos del docente y los resultados. Cuánto tiempo, el presupuesto, desgaste que gastó la institución en lograr esto. El punto crítico aquí es resaltar que muchas reformas educativas se declaran exitosas, entre comillas, solo porque se implementaron rápido y a bajo costo, o sea, son eficientes, sin verificar si efectivamente cambiaron algo en el aula, o sea, que si son eficaces. Esta confusión es el punto de partida de todo el análisis crítico que sigue. Robbins retoma el modelo clásico en 3 pasos: el descongelamiento, cambio y recongelamiento. En una institución educativa, el descongelamiento implica evidenciar por qué la práctica actual ya no funciona. Por ejemplo, bajos resultados del aprendizaje. El cambio es la implementación de la nueva metodología o currículo. Y el recongelamiento consiste en institucionalizar esa práctica mediante normas, mediante la evaluación docente y algunos incentivos, para que no se abandone el primer obstáculo. A esto se suman algunas herramientas complementarias que también aparecen en el contexto que menciona Robbins. El modelo de 8 pasos de Kotter para reformas grandes, el análisis del campo de fuerzas como herramienta diagnóstica y una comprensión de las fuerzas o de algunas fuentes resistentes al cambio, que podemos ver en el ámbito escolar, suelen ser en el ámbito docente, en su mayoría de veces. La sensación de pérdida del control y los intereses creados por ciertos grupos de estudiantes. Aquí está el corazón y el análisis del tema crítico, y es que cada herramienta tiene una fortaleza real en el contexto escolar, pero también una limitación importante que pues no muchas veces se ignora o se suele ignorar. Y en base a esto, el modelo de Lewin, por otra parte, lo explica un poco más fácil. Dice que asume el cambio que se congela de forma más estable cuando en la educación las prácticas siguen evolucionando con cada docente, con cada corte de estudiantes y cada nuevo modelo educativo. El modelo de Kotter, por otro lado, funciona bien en reformas grandes con respaldo institucional fuerte, pero asume una autoridad jerárquica, lineal, que no siempre existe en un colegio, donde las decisiones pasan por consejos académicos y pues la autonomía del docente. Y el análisis del campo de fuerzas es útil como diagnóstico, pero no es algo fijo, no explica cómo cambia la resistencia a lo largo del año escolar. En conclusión crítica es que estas herramientas dan una estructura, pero exigen adaptación y participación, en la mayoría de veces del docente, una participación genuina para ser realmente eficaz. Para bajar esto a la práctica, podemos pensar en un colegio que adopta una nueva metodología pedagógica. El diagnóstico usa el campo de fuerzas por un lado y exigencias curriculares nacionales que empujan el cambio por otro lado. La baja motivación del docente lo frena y las estrategias combinan descongelamiento con talleres o con la implementación gradual por ciclos. Una institucionalización que sostiene con evaluación docente continua. Ahora bien, si la miramos, la eficiencia, si se usó bien, la podemos preguntar en el tiempo y en el presupuesto de la capacitación. Pero la pregunta que realmente importa sería que si la eficacia es si esto mejoró el aprendizaje de las instituciones educativas. Ahí lo podríamos declarar como un éxito, solo porque el proceso fue rápido y barato, sin medir realmente si el cambio
surgió en el aula, si pudo generar un cambio real. Podemos concluir en 4 etapas, 4 ideas que nos dan fuerza pues, a todo lo planteado anteriormente. Primero, la eficacia y la eficiencia deben leerse juntas. No basta con ser rápido y barato, sino hay que generar una transformación real del aprendizaje. Segundo, las herramientas de Robbins, el modelo de 3 pasos Kotter y el campo de fuerzas dan una estructura, pero fueron pensadas para organizaciones jerárquicas, así que exigen una adaptación cultural hacia la escuela. Tercero, el diagnóstico no es un evento único. Al inicio del proceso, la resistencia y las fuerzas en juego cambian durante todo el año escolar, por lo que hay que revisarlas constantemente. Y por último, la variable crítica que sostiene el recongelamiento es la participación docente genuina. Sin ella, cualquier cambio, por bien diseñado que esté, pues tiende a revertirse. Muchísimas gracias por la atención. Con esto cierro mi presentación y les dejo la pregunta para el foro. Muchísimas gracias.